Si a mí me dieran a elegir un juego de pantalla plana que quisiese jugar en realidad virtual, seguramente a día de hoy diría el DayZ. Y en este vídeo os traigo novedades acerca del juego de realidad virtual que se basa literalmente en DayZ en el mapa de Namalsk. Porque sí, este juego que vamos a ver a continuación se llama Silent North. Ya he hecho un vídeo acerca de un teaser cuando lo anunciaron, pero hoy tenemos mucha más información acerca de este juego y además un tráiler de versión extendida que todavía no he visto. He visto el tráiler corto que fue el que usaron en la VR Game Showcase, pero esta versión extendida la vamos a ver juntos por primera vez. Y es que me hace especial ilusión porque creo que el género supervivencia extrema en realidad virtual tiene que coger otro nivel totalmente diferente de inmersión. Un juego donde cada decisión cuenta, donde los encontronazos con otros jugadores te pueden resolver o a balazos o traiciones o simplemente con diálogo. Es que tiene que ser algo increíble en realidad virtual. Así que sí, tengo muchísimas ganas de este juego, tengo muchísimas ganas de ver este tráiler y yo espero que ustedes también. Así que señores, no me enrollo más, que empezamos. Nieve, como el mapa de Namalsk de DayZ. Esto está ambientado en Noruega, si no me equivoco, este mapa. O sea, este juego. Wow. Hay muchas cosas que comentar ya, ¿eh? Vale. Este trap, ahora que se... La mochila. Hay muchas cosas que comentar en todo esto, ¿eh? Ya os digo. Catapla. Se recrearon con esta parte del tráiler, ¿eh? ¡Wow! Lo sabía. Dios. Wow. Vale, a ver, es que, vale, a lo mejor si no entiendes el DayZ, no lo has jugado y tal, te puede parecer un juego cutrecillo esto que estás viendo, pero es que tiene muchísimas referencias, muchísimas a DayZ. A mí me ha encantado. A ver, vamos por el principio. Vale, este juego va a estar ambientado en Noruega, se supone, en el frío, allí, en el frescor. Como el mapa de Namalsk, aunque Namalsk creo que en DayZ está ambientado en otra zona, pero frío. Te basa en lo mismo. Vale, vemos un personaje deambulando, hecho polvo, que se ve que tiene frío, hambre, puede ser, con una mochila con varias cosas. No sé si será estético o qué, o de verdad puedes tener un saco, una taza colgando, etc.
una M4, bla, bla, bla. Esto lo de menos ahora. Vale, también vemos zonas de prados, zonas de verde, zonas que no están nevadas, que entiendo que estará mejor la temperatura. Y es un buen sitio para estar. Un río, para conseguir agua y todo eso. Aunque sí es como el DayZ, que el agua que encuentras por ahí está contaminada, está jodido. No sé qué tipo de supervivencia tendrá realmente. ¿Qué mecánica? Si también de hervir agua, si también de purificarla. Ese tipo de cosas. Si cogerla de la lluvia, etc. Las auroras boreales, guapísimo. A ver, los gráficos no son realistas, son cel shading también de cómic y tal. Y es que, a ver, me hubiese gustado este juego con gráficos más duros, sí. Pero entiendo el objetivo. Entiendo que es para que funcione donde tiene que funcionar. Porque estos juegos necesitan que haya gente jugando, porque si no, se mueren. Son juegos que necesitan de personas. Porque en la parte de zombies y tal no llegan a ser la mayor amenaza como para que sea divertido de jugar solo. Así que son juegos que necesitas personas 100%. Entonces, es lógico que lo adaptes al visor que más hay en el mercado y que cuanto más gente pueda jugar, mejor. Continúo. Vale, aquí... no te me aceleres. Aquí vemos lo que viene a ser un pueblito. Nada mal, oye. Varias casas. Nada del otro mundo, ¿no? Son todo cabañas de madera. Aquí hay una iglesia. Esto parece como una estación de esquí. Evidentemente no lo es, por dónde está. Pero bueno, aquí varias cosas, ¿no? Varios tipos de casas, cositas, que el tío llega ahí con su lago y todo. En una montaña, buenos sitios para campear, la verdad. Vale, interesante, interesante. Aquí tenemos la salud, que supongo que esta interfaz cambiará cuando se lance el juego, porque siempre pasa. Vemos la salud, vemos el agua, vemos la comida y vemos la temperatura. Y creo que esto es un más, ¿no? Un símbolo del más o no, simplemente creo que dice que tiene frío. Tiene frío. En DayZ hay una cosa y es que cuando estás un rato al calor, después coges como el plus que se le dice y es que aguantas un rato más al frío. Entonces podía hacerlo, pero no, yo creo que esto es simplemente la temperatura y ya está. Como que hace frío. Vale, zombies, porque sí, este juego tiene zombies. Los NPC son zombies, intentarán comerte todo el rato. Hay una cosa que no se sabe y es que si cuando mueres te conviertes en zombie como el Project Zomboid. Ojo, si te conviertes en zombie no creo que tú manejes al zombie, sino que tu personaje se queda transformado en un zombie deambulando por ahí que lo tienes que matar para recuperar tus cosas. Esto no es gameplay, ¿vale? Aunque sea con el motor, no es gameplay directamente. Vale, se supone que en todas las casas vas a poder entrar de alguna manera porque es donde tienes que entrar a lootear, hacerte chimeneas, o sea, hacerte hogueras y coger calor, comer, etc. Vale, vemos como un montón de zombies le van. Déjame ver una cosa, un momento. ¿Qué pone el cartel este? No lo puedo leer bien, qué pena. Zombies diferentes, ropa diferente. Corren bastante, ¿eh? Ahí se vio medio cutrillo. Vale, aquí escondiéndose de los zombies, detrás de una casa. Y se ve que sigue deambulando por ahí y llega a una cabaña. Que, a ver, DayZ puedes construir, pero no es la base del juego, a no ser que uses mods. La base del juego construir no tiene sentido. Aquí no sé si esta es su base, porque a veces da la sensación que está llegando como su propia casa. Pero después puede ser, o puede ser que es donde se ha establecido. No tiene por qué ser el sitio que él haya construido. Aquí vemos un tío amargado, quemado, dolido, con frío. Vemos una hoguera encendida atrás, una estufa o algo de eso será, por lo cual puedes hacerte los fuegos, evidentemente, para entrar en calor. Vemos que está ahí como con la mochila soltando cosas, una lata de comida por aquí, bebiendo agua por allí, viendo las armas como están, su drama de las cosas que ha tenido que hacer. O sea, el juego hace bastante hincapié en la parte supervivencia, porque este juego, si es como DayZ, todo lo que tú tienes lo pierdes en el momento que mueres y te lo quita otro jugador o se pierde ahí. Vale, aquí vemos otro detalle ahora y es que estos son otros dos jugadores que vienen equipados con sus cascos militares, así que van a haber bases militares donde puedas ir a lootear y conseguir este tipo de armamento. Vemos que tiene un chaleco antibalas, tipo play, tipo militar, este tipo policial, el chaleco normal, en el que el DayZ se llama antipuñalada. Vemos casco, un bate de béisbol con clavos, que lo vimos antes, escopeta y una MP5, si no me equivoco. Y parece que el juego pasa muchas veces esto. Estás tú tranquilamente y aparecen otros jugadores
y te joden la vida. Y otras veces lo harás tú. No te fíes de nadie. Esta parte es una fumada. El tío sale corriendo con una pistola y un machete. Le pega un headshot al primero y lo manda para el lobby. Vale. Nada, mucho bla bla bla, bla bla bla. Y todo esto, vale. Esto es pura fantasía. Esto no va a pasar nunca, seguramente. Me gusta la mochila de Sobrevive al Norte. Vemos cómo se pone de rodillas. Y aquí vienen cosas interesantes. Las esposas. ¿Por qué es interesante? Porque en DayZ tú puedes atarle la mano a otros jugadores y quitarle las cosas de su inventario sin que él pueda hacer nada. Lo puede hacer con cuerda, con cinta, con esposas. Aquí vemos que han metido, o van a meter, o tienen la intención de que exista esa mecánica de poder atarle las manos a los jugadores para putearlos, para que no puedan moverse, no te puedan hacer nada. Me encanta. Esto simplemente me encanta. Me parece guapísimo. Luego, otra cosa que quiere dejar clara el juego en todo momento y es que no te fíes de nadie. No te fíes de nadie. ¡Pum! Batazo. Cuando menos te lo esperas. Palazo en la cabeza. A dormir. ¡Hala! Y luego, mira, este es el bate de béisbol con clavos, que a lo mejor se puede craftear o simplemente lo encuentras por ahí. Y esta escena, que en un primer momento puedes pensar que le va a pegar fuego, realmente es otra referencia a DayZ, porque en DayZ puedes beber todo tipo de cosas. Tú a un jugador lo puedes atrapar y darle de beber de cosas o beberlas tú mismo, como gasolina, por ejemplo, y matarlo por envenenamiento, ¿no? Entonces, esto lo han querido dejar claro también de que va a estar en este juego. Y a mí personalmente esto me encanta. Mira, ahora viendo esta imagen he visto otro detalle que no me había percatado antes. Y es que esta casa tiene una chimenea. Y diréis, bueno, qué gilipollas. No, porque en DayZ las casas tienen estufas y chimeneas para que tú dentro de la casa puedas hacerte un fuego. Puedes encender una hoguera, cocinar, calentarte, etc. Aquí tiene pinta que va a ser igual. Y además una de las cosas interesantes que pasa en DayZ con esto y que supongo que pasará aquí también es que estas chimeneas van a soltar humo. Entonces tú de lejos como jugador puedes ver una casa soltando humo por la chimenea y dices, espérate porque hay alguien que ha hecho un fuego dentro. Ya os digo que este juego en VR puede dar, pero muchas situaciones totalmente locas y espero que tenga ese nivel de hardcore, nivel extremo, como para que realmente te joda perder las cosas, te joda perder y así le des un verdadero valor, le des, bueno, valor real a las cosas que tienes, a la forma de jugar y que no se convierta en un Battle Royale más lento. En fin, señores, estoy muy ilusionado con este juego. Espero que ustedes también, dejádmelo en los comentarios qué opináis y todo eso. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada. Y ya me despido. Nos vemos en más vídeos y en directo.